Estamos con el doctor Julio Rodríguez. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas noches. Pero bueno, yo les contaba un poco al público que había una situación compleja con la fiscal o exfiscal Elizabeth Peralta, ¿no? Porque vaivenes, idas y vueltas, escuchábamos más temprano ayer al doctor Benji Espinosa, que dijo que sí se iba a entregar, luego más tarde en este programa nos dijo que no, que la fiscal no se iba a entregar, que estaba a buen recaudo por consejo de su familia con quien había conversado, pero finalmente la fiscal, conocida como la madre en el caso, el famoso caso ya Chibolín, donde hay de todo, donde hay implicados de todo tipo. No solamente estamos hablando de la fiscal, estamos hablando de una jueza, estamos hablando de mineros, estamos hablando de incluso futbolistas, toda una historia detrás del caso Chibolín. Bueno, la fiscal conocida como la madre que pelaba papas literalmente en la casa de los Estados Unidos con Chibolín y sus hijas, decidió entregarse y asumir y enfrentar estos 18 meses de prisión preventiva que le ha dado la justicia. Vamos a ver qué es lo que sucede porque, insistimos, este caso es bastante grande y la acusación tiene que ver con lavado de activos, con tráfico de influencias. Como ya habíamos presentado, estábamos con el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Omar, un placer para mí estar en tu programa. A ver, doctor, en principio, desde el punto de vista técnico-legal, ¿qué ha sucedido en estas horas con la fiscal Elizabeth Peralta? Estos vaivenes, ¿qué uno puede interpretar desde un punto de vista legal, personal? A ver, desde un punto de vista legal, lo que hay que hacer es bien claro. La presión que sufre una persona que tiene que afrontar una prisión preventiva de 18 meses, desde el ámbito de lo legal, estrictamente implica que se somete a la justicia o puede optar por cuidar su libertad y pasar a la clandestinidad. La Corte Interamericana ha dicho que pasar a la clandestinidad no puede ser calificado peyorativamente, no constituye otro delito de ninguna manera, sino es el legítimo derecho que tiene una persona, un ser humano, de tratar de salvaguardar el bien jurídico más importante que tenemos después de la vida. Entonces, pero si es prófuga, ¿no? Es decir, si yo no respondo a la justicia, soy evidentemente puedo tener una orden de captura permanentemente hasta el momento en que la medida comience a ejecutarse. Es decir, ahí me llama la atención, desde el punto de vista de los abogados penalistas, los que defienden justamente a los acusados, ¿cuál es la recomendación habitual que se debería hacer? Fugarse para mí normalmente no es una opción. No es una opción. Yo comprendo a la persona que está sometida en esas circunstancias porque definitivamente el irse a un penal es algo dramático. Esto de ninguna manera, yo lo repito permanentemente, es motivo de algarabía ni de alegría. Es un drama humano. Sí, eso claro. Hay que dejarlo así de claro. Sí, claro. Y que la justicia tiene que actuar también. Estos son los estándares que establece la justicia. Personalmente, yo ya lo he dicho, no creo que la medida sea la más correcta. Yo estaba totalmente de acuerdo con la posición de César San Martín, que fue bien clara, muy estructurada, muy fundamentada en doctrina y en decisiones previas del Tribunal Supremo, pero acá nos fuimos a un escenario en donde teníamos que ir a una dirimencia porque no se alcanzó en primera instancia los 4 votos, quedó 3-2, quedó 3-3, y finalmente quedó 4-3. Eso es un punto interesante, ¿no? Porque hubo todo un debate a la interna del Poder Judicial, de las Cortes, para dar esta prisión preventiva. Claro, eso significa que no había de ninguna manera una posición absoluta. Esto ha sido controvertido. Entonces, desde la perspectiva de la defensa, es cuesta arriba tratar de cautelar dentro del proceso la libertad con la persona prófuga. Distinto es el mecanismo paralelo. O sea, eso no dificulta utilizar la justicia constitucional, claro. Irme vía habeas corpus. Pero a quien se le conoce como la madre en todo este caso, la madre de Chibolín, en todo este caso de tráfico de influencias, de lavado de activos, ¿le conviene, digamos, en términos legales, haberse entregado? Sí, claro, obviamente. ¿Por qué? Por muchas razones. Para comenzar, porque desde el momento en que ella se entrega, la medida se está ejecutando. Y una medida de prisión preventiva está sujeta a una cláusula que en derecho se le llama mutabilidad. Puede cambiar en cualquier momento. Si las condiciones que motivaron esta decisión se resquebrajan, inmediatamente se puede pedir variación de esa situación. Se pide la cesación de la prisión preventiva. Ese es un derecho que tiene toda persona que está privada de su libertad.
Ya, pero y le pregunto, ¿no hace ya más complicada, digamos, cualquier tipo de apelación? Porque entiendo, y lo decía el doctor Benji Espinosa ayer en este programa, ellos van a ir hacia los jueces constitucionales Sí, y esto puede elevarse incluso al Tribunal Constitucional, como totalmente. ya ha ocurrido. Pero si yo ya soy un juez en esa instancia, soy un magistrado del TC, digo, bueno, pero esta señora en un primer momento no se quiso entregar, además de todo lo que se conoce, ¿no? No, cero influencia. No impacta en nada. En nada. El TC ha resuelto casos de personas que han estado prófugas y que han decidido cautelar su libertad y les ha revocado esas medidas. ¿Por qué? Porque el TC lo que hace es un análisis exhaustivo de la fundamentación de la medida respecto a lo que le interesa al tribunal. La libertad es lo más importante. Pero es medio contraintuitivo, ¿no? Porque uno diría, oye, si esta persona ya ha mostrado ciertos signos de querer fugarse y voy a evaluar una prisión preventiva, diría, pues sí. No, el TC no evalúa la prisión preventiva, el TC evalúa las motivaciones que dieron lugar a esa prisión preventiva. Y si el TC lo evalúa, significa que esa decisión emitida por el juzgado, por la sala, por el tribunal, fue una decisión absolutamente incorrecta. Por lo tanto, no afecta en nada que no se ejecute la medida. Y ahora, doctor, si ella se está entregando a la justicia para cumplir esta condena que No es condena, que es una medida provisional. preventiva, Sí. una medida preventiva, es verdad. Pero si ella se está entregando es porque probablemente quiera ser colaborador eficaz en todo este caso. No, no, eso no tiene nada que ver. ¿No? Obviamente, dentro de las posibilidades que ella puede tener en consideración, es acogerse a mecanismos de delación premiada, ¿no? Mecanismos como la colaboración, como la conclusión anticipada, es decir, como la confesión sincera. Ahí tiene una serie de mecanismos procesales que, dependiendo de las circunstancias en las que ella se encuentre, puede hacer uso de ellos. Pero ahí el caso es interesante, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de una supuesta, según la Fiscalía, organización donde ella era un brazo legal y Chibolín, era el presentador de televisión, era una especie de operador justamente con otros actores como los mineros, los Milei. En este caso, ella está en el top de esa organización, por eso le preguntaba si ella podría acogerse a una eventual colaboración. Bueno, o la norma, no la- la norma puede admitir colaboración hasta de la cabeza. El día de hoy eso está absolutamente regulado. ¿Y a quién podría delatar? Puede regalar a sus pares, a los que estaban debajo, a los que también el día de hoy la Fiscalía no saben que eran, entre comillas, supuestamente parte de esta organización, y puede dar información de su participación, los roles, los actos delictivos, etcétera. Y además, mira, Omar, ¿puede ella dar información respecto a otros casos Claro. en los Claro. que no tenga vinculación con Hurtado, que la Fiscalía desconoce y que eso la coloca en una situación privilegiada? O sea, las posibilidades son innumerables Ahora, el día de hoy. leí- O sea, como hipótesis estamos Claro, sí, claro, sí, claro. Eso tendrá que investigar. Estamos en una etapa muy preliminar, usted bien me aclaraba, ¿no? Esto es una preventiva, no es una sentencia. Pero leí un informe muy interesante del Comercio que decía que, digamos, esta detención podría sacudir el sistema judicial peruano, donde solo en este caso estamos hablando de otros 18 implicados. ¿De qué dimensión es este caso? A ver, lo que vemos el día de hoy, lo que se conoce públicamente, es distinto a lo que puede haber en la carpeta, no tiene esas dimensiones tan trascendentes. Ya. ¿No? Obviamente no tenemos por qué conocerlo. No nos toca conocer a los ajenos del proceso, Sí, claro. la real situación en la que están las investigaciones, ni la complicación que tienen todos los que están el día de hoy involucrados, ni los que pueden a futuro involucrarse en el tema. Entonces, lo que se ve hacia afuera y que podemos analizar no tiene una contundencia tan enorme como para que uno pueda decir, este es un caso que puede resquebrajar el sistema de justicia. No lo veo con lo que se conoce. Claro, Públicamente. No estamos, para hacer algunos paralelos, no estamos ante casos similares al que se destapó como los cuellos blancos del puerto, donde había jueces, fiscales y fue algo mucho más grande. No, estamos bastante distantes, ¿no? Y con siempre la tingencia que yo hago y la hago permanentemente, que Cuellos Blancos Deportes es un caso que tenía una solidez indiscutible con techo en el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, acogido a un mecanismo de delación premiada con homologación, ¿no? De ahí hacia arriba la cosa es más complicada, de él hacia abajo, aparentemente con la información que ha dado ha sido suficiente. Pero doctor, uno también cuando ve este tipo de casos, uno dice, oye, ¿cuán sencillo es llegar a un fiscal, cuán sencillo es llegar a un juez en estos casos? A ver, Omar,
Lo hemos conversado alguna vez. Sí. Es una serpiente que se muerde la cola y si no realizamos la escisión para separar, vamos a entrar siempre en la misma complejidad. Lo acabamos de ver. Tú me preguntas, ¿cómo es que suceden estas cosas? ¿Cómo puedes tener tú a una fiscal que en un aeropuerto acaba hurtando, ¿no?, el bolso de otro pasajero? Oye, es una cosa increíble. Esto pone al desnudo la fragilidad en formación, en ética, en análisis de quién es la persona que el sistema acaba designando en los cargos. Yo creo el día de hoy, tristemente, Omar, que podemos estar ante la crisis del sistema de justicia en el ámbito del Ministerio Público más importante en la historia de la República. Es gravísima la situación. A ver, y vamos a otro caso, porque claro, está por un lado no solamente la Fiscalía, está el Poder Judicial, también está el Congreso de la República que emite las leyes. Y una noticia llamativa fue, lo comentábamos hace un momento, la situación del expresidente Martín Vizcarra. Él se está acogiendo, y esto es lo paradójico, se está acogiendo a una ley emitida por el Congreso de la República, la ley que pone límites a lo que se considera una organización criminal, y se ha terminado viendo beneficiado de un Congreso que, entendemos, no lo quiere para nada. Y se ha beneficiado porque se le han levantado las medidas, y ahí ayúdenme, de protección, la medida de comparecencia con restricciones. Esta ley ha terminado beneficiando a Vizcarra. A ver, es que la ley lo acabó beneficiando, pero por desidia del Ministerio Público. Hay que decirlo realmente como corresponde. ¿Qué dice la norma? Una persona no puede tener una medida que sobrepase los 36 meses. Porque ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, plazo razonable. Yo no puedo demorarme tanto. Este es un procedimiento que tiene más de 40 meses y esa es la razón por la cual le han levantado estas medidas. Es decir, doctor, por un tema de tiempo, un tema de exceso de tiempo, no porque no se considere una organización criminal. No, es un tema de tiempo. Tú esta investigación tenías para realizarla de acuerdo a los estándares normativos, un plazo que es el razonable, 36 meses conforme la norma lo establece. Te has pasado más de 40, te has excedido. La medida no puede estar vigente mucho más allá de lo razonable, porque volvemos a lo que siempre hay que rescatar. Más allá de las discrepancias personales, políticas, ¿no?, el análisis tiene que ser riguroso. Vizcarra el día de hoy está todavía protegido por la presunción de inocencia. Él no tiene sentencia firme. En ese juzgamiento sigue siendo inocente. Tú puedes decirme, hay una contundencia de los elementos de prueba que lo van a llevar eventualmente a una condena. Es una hipótesis altamente razonable, pero el día de hoy es un inocente y por lo tanto si se pasó el plazo de la medida, tiene que dejarse sin efecto. Pero usted lo recordará mejor que yo, doctor. ¿Se acuerda que cuando se produce todo el tema de la vacancia, el fiscal Germán Juárez ya anunciaba que ya estaba a nada para que el expresidente termine tras las rejas? Y claro, esto sigue avanzando con, ojo, testimonios contundentes que también hemos ido escuchando en los últimos días. No hay duda, desde mi perspectiva, como prognosis, es decir, como hacer un análisis en abstracto de lo que se le puede venir. Si tú me preguntas, ¿qué es lo que puede suceder? Una condena. Pero el día de hoy... ¿Usted sí cree que hay los argumentos necesarios para que el expresidente termine en la cárcel? Sí, claro. No, los argumentos están, las pruebas se han actuado. Hemos sido todos. El día de hoy, ahora sí, en un juicio, sí conocemos el detalle, porque esa es la naturaleza del juicio, que se haga público. Entonces ya conocemos los detalles, y los detalles son altamente comprometedores. Sí, de hecho hay varios testimonios del propio gerente de la constructora Brainsa, pero usa un argumento que usa el expresidente, ¿no? Que nadie le ha demostrado que le hayan dado plata en la mano. Ese es el argumento que usa su defensa legal. A ver, no tengo que demostrar eso para que se configure delito. No necesito eso. Si no, imagínese usted, Omar, yo tengo a la persona que acredita y tiene la filmación, ¿no es cierto?, de que ha sacado plata y la plata después sale de su empresa y no la tiene él, le llevó la plata, se le entregó, geolocalización. Tengo todo. ¿Y eso sabes cómo se llama, Omar? Prueba por indicios. Si los indicios son repetitivos, orientan, ¿no?, la deducción hacia ese sentido únicamente, ese indicio es prueba. Ojo, ya se condenó así a Fujimori y esto no es algo que nos estamos inventando el día de hoy. Esto existe en el derecho procesal penal hace bastantes años y no solo en el Perú, sino en todo el mundo civilizado. Ahora, el expresidente Vizcarra sigue
activamente o políticamente muy activo, pero yo le pregunto, el hecho de que se hayan levantado estas medidas de restricción, esta comparecencia con restricciones para usted, desde su punto de vista legal e incluso político, ¿significa o implica algún riesgo en materia de cautelar el proceso? A ver, yo no voy a opinar políticamente, no me interesa opinar políticamente, pero sí me interesa hacer el análisis riguroso jurídicamente hablando. Sí, es un riesgo. Y es un riesgo enorme. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un quantum de pena extremadamente alto. Estamos hablando de una contundencia en los elementos de convicción que tienen una fortaleza que hemos podido comprobar a partir de las visualizaciones del juzgamiento. Por ende, ¿no?, si se le va a aplicar esta pena, estamos ante una circunstancia de que esa pena no puede ser de otra manera que no sea efectiva. Entonces, una persona que tiene a futuro, ¿no?, una luz que lo va a llevar a un penal, es pues probable que acabe fugándose, ¿no? Bueno, ahí está. Y no tiene medida alguna para salir del país, porque se han superado esos estándares, porque nuestra justicia, recuerdo, Omar, lo hemos conversado antes, obsesionada con las prisiones preventivas y no con llevar a las personas a juzgamiento. Y eso quedó demostrado en un sinfín de casos de los últimos años. Lavajato es la muestra más palpable y del fracaso del equipo. Toledo y bla, 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 más. Y nos comparamos con los países del entorno. Comparémonos con Ecuador, ya acabó Lavajato. Comparémonos con Brasil, acabó Lavajato hace tiempo. En República Dominicana, en los Estados Unidos. Y seguimos viendo que en todos estos lugares ya no existe Lavajato. Lavajato ya se pasó la página. Y acá seguimos en lo mismo. Sí, mucho fururur farará con las prisiones preventivas, pero poco hecho concreto. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. A ti, Omar, un placer. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But